Bueno, hola a todos de nuevo, yo soy el Profe Chuy y bueno, en este video vamos a ver un poco de análisis de Fourier. Específicamente vamos a estar viendo la definición de la transformada de Fourier y una ejemplificación de cómo esta transformada opera sobre una función cualquiera. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, bueno, la transformada de Fourier es una transformada integral, al igual que la de Laplace. Es prácticamente la misma expresión, la única diferencia es la exponencial. Bueno, la transformada de Fourier entonces es una integral, se define por la integral, una integral impropia, de un producto de funciones, la función que queremos transformar, y una exponencial compleja, que es una exponencial elevada a la menos j omega de t, por todo esto por el diferencial de t. Y bueno, ¿qué es lo que hace la transformada de Fourier? Lo que hace la transformada de Fourier, bueno, en general hace lo mismo que la de Laplace, como ya lo dije, es hacernos una especie de cambio de variable. Llevarnos de un dominio, un dominio temporal, que va en función de una variable t, que vamos a suponer es el tiempo, a un dominio frecuencial, que es igual a una función, pero que está en términos de una variable llamada omega, que va a ser una variable de frecuencia, un dominio frecuencial. Y ok, hasta ahí, ok, dicen, ok, va. Es una transformada que nos lleva del tiempo a un análisis en frecuencia. Pero, ¿cómo? ¿O para qué se utiliza? Luego hay muchos profesores que como que no explican esa parte, solo te dicen, ok, solo vamos a cambiar de t a omega. Y ya, pero no te dicen cómo ni por qué. Para eso tenemos aquí un pequeño ejemplo, un ejemplo genérico, para ver cómo opera esta transformada. Vamos a usar una función senoidal genérica, bueno, una suma de senoidales genérica, que bueno, es una f de t igual a seno de omega 1 de t más b seno de omega 2 de t. Cada senoidal pues tiene su propia frecuencia fundamental. ¿Y por qué vamos a utilizar esto? Porque con las funciones senoidales se ve un poco mejor el cómo se opera, o sea, cómo opera la transformada de Fourier. También hay transformada para funciones polinómicas y exponenciales y otro tipo de funciones trigonométricas, pero con estas es con las que se ve mejor cómo opera. Y bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Imaginemos que esta función, obviando, bueno, más bien ignorando que esto está escrito aquí. O sea, solo tenemos esta función, una función ahí medio extraña, que parece ser periódica, pero que no... como que no es muy simétrica, no es muy uniforme, pues. Imaginemos que esta señal la tenemos, es la señal que nos sale en el osciloscopio, que ponemos, no sé, por ejemplo, a una antena que está recibiendo esta señal. Si lo ponemos en dominio del tiempo, vamos a ver esta señal. Pero vamos a decir, ok, ¿pero qué es esa señal? O sea, ¿qué me está diciendo esa señal? Imaginemos que esa señal es, nosotros somos el receptor de esta señal. Pero la señal que se envió originalmente, o sea, nosotros estamos en la antena receptora, pero los que emitieron esa señal, en realidad emitieron una señal de este estilo, una senoidal mucho más estable, una senoidal mucho más bonita. Vamos a decir que que era una función f de t igual a seno de omega 1 de t. Vamos a imaginar que solo era esa función, solo era esta. Y esa fue la señal que ellos enviaron. Pero cuando nosotros la estamos recibiendo, lo que estamos recibiendo es esto. No se parecen prácticamente en nada. Digamos que el mensaje que ellos querían enviar era esta señal, una senoidal pura. Pero cuando nos llegó a nosotros, pues nos llegó toda esta señal. Y ahí es como que entra un problema, ¿no? ¿Cómo vamos a limpiar esa señal? ¿Cómo vamos a saber, a partir de esta señal, cuál era el mensaje original? O sea, ¿cuál era este mensaje original? Pone tú que nosotros sí, se pone que sí sabemos que este es el mensaje que nosotros queremos recibir, pero no sabemos cómo limpiarlo, cómo quitarle todas las imperfecciones que se le metieron, todo el ruido que se le introdujo. Y bueno, ahí es donde entra la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que va a hacer, digamos que ya viéndolo un poco más ejemplificado, más visual, lo que va a hacer es descomponer esta señal en una suma de senoidales, pero no en sumas de senoidales que dependan del tiempo. Lo va a hacer en términos de la frecuencia. Cuando lo vemos en función del tiempo, vemos variaciones, que estas van a ser las variaciones, por ejemplo, amplitudes de tamaño A, tamaño B, pero en función del tiempo. No sé, por ejemplo, en el segundo 1 en t sub 1 tuvimos una variación, una amplitud máxima de B. En t sub 2 tuvimos una variación máxima de A. Y así nos podemos ir siguiendo. Lo que vamos a tener en el dominio de la frecuencia va a ser algo similar, pero en términos de las frecuencias que estamos detectando. Por ejemplo, en una frecuencia W1, bueno, omega 1, tenemos una amplitud máxima de A. En una frecuencia 2, tenemos una amplitud máxima de B.
Y así nos podemos seguir en una amplitud sub 3, omega sub 3, omega sub 4, y así nos podemos seguir. Teniendo ya, digamos que en un análisis frecuencial, este tipo de gráficas, que son más bien deltas de Dirac, impulsos que nos implican magnitudes máximas, amplitudes máximas, pero solo en ciertas frecuencias, o sea, para cierta frecuencia, una alteración específica. Para cada frecuencia, una alteración específica. Y ahí es mucho más sencillo ya poder ver lo que queremos realmente obtener al final. Al tener este análisis frecuencial, estamos viendo a partir de dónde está el ruido y a partir de dónde es la señal que nosotros queremos obtener, que en este caso pues era a seno de omega 1 de t, que son estas frecuencias, omega 1. Ya sabemos en qué frecuencia está y en qué amplitud está la señal que nosotros queremos, pero en un dominio frecuencial. Y ya sabemos a partir de dónde está el ruido, que es a partir de omega sub 2. Así que con esto podemos ya expresarlo en una función en términos de la frecuencia, que en este caso serían deltas de Dirac, con sus amplitudes. Y ya sabríamos limpiar esa señal. Ya sabríamos a partir de dónde tenemos que limpiarla y ya introducirle algún filtro que, como sea que se ocurra construirlo, para eliminar esas frecuencias. Y ya habríamos limpiado finalmente la señal que queríamos al inicio. Que habríamos pasado de esta señal, en el dominio del tiempo, una así toda fea, a un análisis un poco más limpio, un poco más, como que un poco más estético, un poco más fácil de analizar, a partir del cual podemos diseñar un filtro para eliminar todo este ruido que se nos metió. Y eso es lo que hace la transformada de Fourier. O sea, si le metemos una señal como esta, lo que nos va a hacer es descomponerla en todas las señales que están a diferentes frecuencias. Porque, por ejemplo, ya si queremos regresar a este dominio del tiempo para expresarlo en términos del tiempo, pues simplemente le aplicamos transformada inversa. Pero ahí es donde está como que la magia de la transformada de Fourier. Imaginemos que la pudiéramos, como si la estuviéramos desensamblando. O sea, si estuviéramos desensamblando esta señal en términos de todas la suma de señales que están a diferentes frecuencias que dieron como resultado a esta señal. Todo gracias a este análisis frecuencial. Y es por eso que la transformada de Fourier es tan útil. O sea, no nos permite ver a una señal que está en términos del tiempo de una forma diferente, desde otro punto de vista, que puede permitirnos ver cosas que nos pueden ayudar a solventar algún problema relacionado con esta señal. Es por eso que esta técnica, este método matemático es tan útil en análisis de señales, análisis de sistemas, incluso en vibraciones mecánicas, en todo ese tipo de cosas, porque nos ayuda a ver ondulaciones extrañas como estas, pues a descomponerla en toda en toda la gama de frecuencias que están generando a esta señal final. Y bueno, en esencia eso es la transformada de Fourier. O sea, nos va a ayudar entonces a ver una señal en el tiempo, pero digamos como si la viéramos desde otra perspectiva, desde otro perfil, para poder ver más cosas que en el dominio del tiempo pues no podríamos ver. Y bueno, en general es eso por parte de la transformada de Fourier. Y pues como dato extra, la transformada de Fourier tiene una relación, bueno, eso también ayuda un poco a entender qué onda con esto. Tiene una relación bastante especial con la transformada de Laplace, ya que es un caso especial de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace opera con una variable S, que es una variable compleja del tipo sigma más j omega. Pero cuando sigma, la parte real, vale 0. Esto, por ejemplo, en variable compleja y un poco en teoría de control, se entiende como que la parte de sigma se le conoce como factor de amortiguación, factor amortiguante, y a la parte de omega como una parte oscilante. Esto debido a que pues al ser un número complejo se le puede expresar como el producto entre un exponencial elevado a la parte real por el coseno y el seno de la parte imaginaria, que es omega. Esto es muy útil porque nos ayuda a ver cuando una función, por ejemplo, tiene partes que implican un amortiguamiento o solo una parte oscilante. Y es por eso que la transformada de Fourier se utiliza solo, digamos que para hacer análisis en las secciones oscilantes, porque el factor de amortiguamiento es 0. Pero bueno, esa es como que la relación que tiene la transformada de Laplace con la de Fourier, que es su caso especial, pero para hacer análisis pues de cosas que oscilan. O sea, por eso es una
transformada que nos ayuda a hacer análisis frecuenciales. Y pues bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Esto fue más teórico, así para explicar un poco más conceptualmente qué es la transformada de Fourier y cómo opera. Y ya en otros videos, igual de este tema, vamos a ver cómo hacer las transformadas de algunas funciones y algunos teoremas que funcionan, que ayudan bastante para hacer transformadas más sencillo y hacer pues también transformadas inversas de forma más sencilla. Pues bueno, espero que les haya ayudado este video, espero que les haya gustado, lo hayan entendido. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.